Para quienes sintieron algo extraño y no supieron explicarlo, si estás aquí, no es por curiosidad ni por coincidencia, sino porque algo dentro de ti comenzó a inquietarse en relación con una persona, una cercanía o un vínculo que en apariencia parecía correcto, pero que en lo profundo de tu espíritu nunca terminó de acomodarse. No fue celos, no fue inseguridad, no fue una herida antigua despertando sin razón. Fue ese silencio incómodo en el corazón que aparece incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Intentaste convencerte de que estabas exagerando. Intentaste justificarlo desde la razón. Intentaste espiritualizarlo, tener paciencia, ser comprensivo, darle más tiempo. Y aún así, cada encuentro te dejaba más cansado, cada conversación parecía quitarte claridad y cada paso hacia esa persona te costaba algo interno que no sabías nombrar, pero que sentías con claridad. Escucha esto con calma, sin miedo y sin presión, porque no viene a empujarte a ninguna decisión inmediata. No estás imaginando cosas, no estás roto, no estás siendo difícil ni insensible. Lo que estás percibiendo es una alerta espiritual, una de esas advertencias que no llegan con ruido ni con dramatismo, sino con una pérdida progresiva de paz interior. Dios no siempre habla con sueños impactantes o señales evidentes, especialmente cuando se trata de personas sensibles, intuitivas y espiritualmente despiertas. Muchas veces, su forma de advertir es silenciosa, casi discreta, y se manifiesta como una incomodidad persistente que no desaparece, aunque intentes ignorarla. Hoy no estamos aquí para acusar a nadie ni para señalar culpables. No estamos aquí para juzgar a la otra persona ni para hacerte sentir responsable por sentir lo que sientes. Hoy es un espacio de discernimiento, de luz suave, de comprensión profunda. Un espacio donde puedes escuchar sin prisa aquello que tu espíritu lleva tiempo intentando decirte. Si en algún momento necesitas detenerte, hazlo. Si algo resuena con fuerza, respira y permite que se asiente. Y si esta palabra toca algo verdadero dentro de ti, incluso si no lo dices en voz alta, reconócelo en tu interior. Yo soy elegido. La advertencia que no llega en voz alta, cuando Dios avisa, no lo hace con miedo, sino con silencio en el corazón. Los elegidos rara vez reciben advertencias evidentes, porque Dios no suele gritarle a quienes ya saben escuchar en el espíritu. La advertencia llega de otra manera, más sutil, más profunda y por eso mismo más fácil de ignorar. Llega cuando comienzas a sentir una inquietud que no tiene una explicación lógica clara, cuando algo que antes te generaba entusiasmo ahora te pesa, y cuando notas que necesitas esforzarte demasiado para sostener una conexión que en teoría debería fluir con naturalidad. Esto es lo que más confunde al elegido, porque la persona no parece mala, no parece peligrosa, no parece tener una intención evidente de herirte. A veces incluso es atenta, cariñosa, interesada, y desde afuera nadie entendería por qué algo así podría incomodarte. Pero aún así, algo dentro de ti comienza a cerrarse lentamente. Ese es el tipo de advertencia que el mundo ignora, pero que el espíritu reconoce de inmediato. El elegido primero lo siente en el cuerpo, a través de un cansancio inexplicable, una presión en el pecho, una pérdida de enfoque o de energía después del contacto. Luego lo siente en el alma como confusión, duda interna, silencio donde antes había claridad. Y solo después, si no se escucha, la experiencia se convierte en dolor. Es importante que comprendas esto con madurez espiritual y sin culpa. No todo vínculo que comienza de forma agradable está destinado a permanecer. Algunos llegan únicamente para mostrarte límites que nunca aprendiste a poner y para enseñarte a proteger lo que es sagrado en ti. Dios no te advierte a través del pánico. Te advierte retirando la paz.
Y la paz no es una emoción pasajera ni una sensación romántica, sino una señal de alineación profunda entre tu espíritu y el camino que estás recorriendo. Cuando alguien entra en tu vida y poco a poco comienzas a alejarte de ti mismo, a perder claridad, a sentirte dividido internamente, eso no es amor, aunque se disfrace de cercanía. Eso es desalineación espiritual. No estás siendo frío, ni ingrato, ni incapaz de amar. Estás percibiendo antes de sangrar. Muchos elegidos solo comprenden estas señales después de haber perdido años, energía, identidad y paz interior. Tú estás siendo advertido antes, no para asustarte, sino para preservarte. Si este capítulo ha resonado contigo, aunque sea en silencio, permite que esta verdad se asiente en tu interior. Confío en la advertencia de Dios. ¿Por qué los elegidos atraen relaciones que drenan? No es carencia, es sensibilidad espiritual sin protección. Hay algo que casi nadie se atreve a decir con claridad, porque suena incómodo y rompe muchos discursos bien intencionados. Pero si tú eres uno de los elegidos, necesitas escucharlo sin culpa y sin vergüenza. Las personas espiritualmente sensibles, intuitivas y profundas no atraen relaciones difíciles porque estén rotas, incompletas o necesitadas, sino porque emiten una presencia que otros perciben como refugio, como contención, como alivio para sus propias carencias internas. El elegido suele tener una capacidad natural para escuchar de verdad, para comprender sin juzgar, para sostener emocionalmente incluso cuando nadie lo sostuvo a él. Y esa capacidad, cuando no está protegida, se convierte en una puerta abierta para vínculos que toman más de lo que dan. Muchas veces no es que la otra persona sea conscientemente dañina. Es simplemente alguien que no sabe caminar solo, alguien que vive fragmentado por dentro, alguien que busca en el elegido la estabilidad, la claridad o la fuerza que no ha desarrollado en sí mismo. Y el problema no comienza con el otro, comienza cuando tú, sin darte cuenta, empiezas a dar desde un lugar que debería ser sagrado y reservado. Das tiempo cuando estás cansado. Das comprensión cuando ya no te queda claridad. Das paciencia cuando algo en tu espíritu ya te está pidiendo distancia. No lo haces por debilidad, sino por don. Pero todo don que no tiene límites termina convirtiéndose en desgaste. Los elegidos suelen confundir conexión espiritual con responsabilidad emocional. Y sin notarlo, se colocan en el rol de salvadores, sostenedores o guías dentro de relaciones que nunca fueron diseñadas para ser equilibradas. Y aquí es donde aparece el drenaje. No es un drenaje inmediato ni evidente. Es lento, progresivo, casi imperceptible al principio. Empiezas a sentirte más cansado después de hablar con esa persona. Empiezas a posponer tus propios procesos internos para atender los de alguien más. Empiezas a normalizar una incomodidad constante como si fuera parte natural del vínculo. Y como eres profundo, sensible y espiritual, te preguntas si el problema eres tú, si estás siendo poco amoroso, si deberías esforzarte más, si deberías orar más, entender más, aguantar más. Pero escucha esto con claridad, porque es importante que quede grabado en ti. El amor verdadero no te drena. La conexión correcta no te confunde. El vínculo que viene de Dios no te va apagando lentamente. Cuando una relación te consume más de lo que te nutre, no es una prueba que tengas que pasar, sino una señal que necesitas escuchar. Dios no te llamó para ser contenedor de vacíos ajenos a costa de tu propia paz. No te dio sensibilidad para que te desgastes explicando tu valor a quien no puede sostenerlo. Muchos elegidos fueron entrenados desde pequeños para adaptarse, para ceder, para cargar con lo que no les correspondía, y por eso, en la adultez,
atraen vínculos donde esa dinámica se repite bajo la apariencia de amor, amistad o compromiso. Pero llega un punto en el camino espiritual donde esa etapa termina. No porque te vuelvas duro, frío o distante, sino porque aprendes a proteger lo que es sagrado en ti. Si este capítulo te incomoda un poco, es porque está tocando una verdad profunda. Y si al escucharlo sentiste alivio, es porque tu espíritu estaba esperando permiso para dejar de sostener lo insostenible. Reconócelo en silencio, sin necesidad de explicárselo a nadie. No es carencia, es sensibilidad sin protección. Las señales que ignoraste porque querías creer, Dios habló muchas veces, pero el afecto te hizo dudar de tu discernimiento. Hay señales que no llegan como golpes, sino como susurros repetidos, pequeñas incoherencias que se presentan una y otra vez hasta que ya no pueden ser ignoradas, aunque tú hayas intentado hacerlo por cariño, por esperanza o por el deseo profundo de que las cosas funcionen. El elegido suele ver estas señales desde el inicio, pero no siempre confía en ellas, porque su corazón es más leal que su miedo y porque fue entrenado a dar oportunidades incluso cuando algo no termina de encajar. Quizá lo notaste en detalles mínimos, como palabras que no coincidían con acciones, cambios de actitud difíciles de explicar, promesas que se desdibujaban con el tiempo o silencios que te dejaban más preguntas que respuestas. Nada era lo suficientemente grave como para justificar una ruptura inmediata, y justamente por eso decidiste quedarte. Te dijiste que nadie es perfecto, que todos tienen procesos, que el amor requiere paciencia y comprensión. Y todo eso es cierto, pero hay una línea sutil que cuando se cruza, deja de ser paciencia y comienza a ser negación del propio discernimiento. El espíritu percibe antes de que la mente pueda organizar argumentos. Y cuando esa percepción se repite, cuando la incomodidad no desaparece aunque cambien las circunstancias, no es una prueba de fe, sino una advertencia. Dios no te habló una sola vez. Te habló a través de esa inquietud persistente. Te habló a través de conversaciones que te dejaban vacío. Te habló a través de momentos en los que, estando acompañado, te sentías más solo que cuando estabas en silencio contigo mismo. Pero el afecto tiene una forma particular de nublar la claridad, porque cuando te importa a alguien, tu corazón intenta proteger la relación incluso a costa de tu paz interior. No ignoraste las señales porque fueras ingenuo. Las ignoraste porque querías creer que esta vez sería diferente, que el tiempo lo acomodaría todo, que el amor sanaría lo que estaba desalineado desde el principio. Y esa es una de las lecciones más duras para los elegidos. Entender que no todo lo que se siente intenso es verdadero, y que no toda conexión profunda viene acompañada de reciprocidad espiritual. Cada señal ignorada no te hizo más espiritual, solo te fue alejando un poco de ti mismo. Cada justificación que construiste para sostener el vínculo te pidió sacrificar una parte de tu claridad interior. Y aún así, Dios no se alejó de ti. Al contrario, siguió hablando con paciencia, esperando a que recordaras que el discernimiento también es una forma de amor propio y de obediencia espiritual. No estás aquí para juzgarte por no haber escuchado antes. Estás aquí para reconocer que ahora sí estás escuchando. Y eso cambia todo. Permite que esta verdad se asiente sin culpa, sin reproche, sin vergüenza. No ignoré las señales por debilidad, sino por esperanza. Ahora elijo escuchar con claridad. El dolor que no es castigo, es interrupción divina. Esta ruptura no vino a destruirte, vino a salvarte. Hay un momento en el camino del elegido en el que el dolor deja de ser una consecuencia y se convierte en una intervención, una pausa forzada que no llega para castigarte por no haber escuchado antes,
sino para impedir que sigas avanzando hacia un lugar donde tu espíritu ya no podía sostenerse. Cuando un vínculo comienza a romperse, cuando la distancia aparece, cuando algo se corta de forma abrupta o dolorosa, el primer impulso suele ser pensar que has fallado, que no fuiste suficiente, que hiciste algo mal o que perdiste una oportunidad importante. Pero esa lectura nace desde la herida, no desde el discernimiento. Hay dolores que no vienen del error, sino de la corrección amorosa. Hay cierres que no significan rechazo, sino protección. Y hay pérdidas que, aunque duelan profundamente, evitan una destrucción mayor que todavía no puedes ver con claridad. Dios no necesita herirte para enseñarte, pero a veces permite una interrupción cuando seguir avanzando implicaría perderte a ti mismo por completo. El elegido suele resistirse a estas interrupciones porque su corazón es leal, porque no le gusta abandonar, porque fue formado para resistir y sostener incluso cuando algo ya no es sano. Pero llega un punto en el que sostener deja de ser virtud y se convierte en autotraición. El dolor de una ruptura, de una distancia necesaria o de un quiebre inesperado no es señal de que Dios se haya alejado, sino de que se ha acercado de una manera que no siempre resulta cómoda. A veces, la única forma de salvarte de un vínculo que te estaba drenando lentamente es permitiendo que se rompa antes de que te consuma por completo. Y aunque ahora duela, aunque te sientas vacío, confundido o incluso culpable, con el tiempo entenderás que esta interrupción fue una respuesta a oraciones que tal vez nunca formulaste con palabras, pero que tu espíritu venía pidiendo desde hace mucho. El dolor no invalida el propósito. La tristeza no significa retroceso. El silencio que queda después de una ruptura no es abandono, sino espacio para que vuelvas a escucharte. No todo lo que termina lo hace porque no era real. Algunas cosas terminan porque, aunque comenzaron con verdad, ya no podían acompañar la versión de ti que estaba emergiendo. Dios no te quita lo que necesitas, te quita lo que te impide avanzar. Y cuando mires atrás, no verás este momento como el día en que perdiste algo importante, sino como el punto exacto en el que dejaste de negociar tu paz. Permite que esta verdad se asiente con suavidad, sin reproches hacia ti mismo. Este dolor no es castigo, es una interrupción divina, y me está salvando. El vínculo que Dios está preservando en ti, lo que es tuyo de verdad, no hiere, no confunde y no te disminuye. Después de toda advertencia, de toda separación y de toda interrupción divina, llega un momento silencioso en el que el elegido comienza a preguntarse si todavía existe un vínculo que no duela, una relación que no exija sacrificarse a sí mismo, una cercanía que no venga acompañada de confusión o desgaste. Y esa pregunta no es debilidad. Es señal de que tu espíritu está volviendo a su centro. Dios no te aparta de relaciones para condenarte a la soledad, sino para preservar algo muy específico dentro de ti que no podía sobrevivir en vínculos desalineados. Tu identidad espiritual, tu claridad interior y tu capacidad de amar sin perderte. El vínculo que Dios está preparando para ti no comienza afuera. Comienza en la forma en que aprendes a habitarte sin culpa, sin urgencia y sin necesidad de justificar tus límites. Por mucho tiempo, confundiste intensidad con profundidad, apego con amor y sacrificio con compromiso. Pero ahora estás entrando en una etapa distinta, una donde ya no negocias tu paz para sostener una conexión, ni te explicas de más para ser comprendido. Lo que es tuyo no te va a exigir que te reduzcas, no va a pedirte que calles lo que sientes, no va a necesitar que traiciones tu discernimiento para mantenerse en pie. El vínculo correcto no se construye desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir.
no se sostiene con esfuerzo constante, sino con coherencia espiritual. Dios está preservando en ti la capacidad de reconocer lo verdadero sin tener que sufrir para probarlo. Está sanando la parte de ti que creía que el amor debía doler para ser real. Y mientras eso sucede, puede que el silencio te acompañe un tiempo, no como castigo, sino como espacio de recalibración. Este tiempo no es vacío, es preparación. Aquí es donde el elegido deja de buscar afuera lo que primero debía ordenarse dentro. Aquí es donde aprendes que estar solo no es lo mismo que estar abandonado, y que la espera no siempre es retraso, sino alineación. Lo que viene no te va a confundir, no te va a drenar, no te va a hacer dudar de tu valor, porque lo que viene no necesitará que te pierdas para existir. Permite que esta verdad se establezca sin ansiedad, sin expectativas forzadas, sin promesas inmediatas. Lo que es mío me encontrará cuando yo ya no tenga que abandonarme para ser amado. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad ni por entretenimiento. Este mensaje no encuentra a cualquiera, porque no todos están dispuestos a escuchar sin huir de sí mismos. Tú no fracasaste en el amor. No elegiste mal por debilidad, no perdiste algo que era tu destino, fuiste protegido. El sistema no te rechazó, ese vínculo no te descartó, esa ruptura no te definió, Dios te separó, te apartó porque lo que cargas no podía seguir siendo drenado, te detuvo porque ibas a entregarte en un lugar donde tu espíritu ya estaba pidiendo auxilio. Y ahora, aunque el proceso haya dolido, hay algo en ti que está más claro, más firme y más despierto que antes. No necesitas apresurarte, no necesitas demostrar nada, no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu sensibilidad no es un defecto. Tu discernimiento no es exageración. Tu cansancio no es señal de derrota. Es señal de que has llegado al final de una etapa donde diste más de lo que recibiste. Y lo que viene, vendrá distinto. Si este mensaje habló contigo, aunque sea en silencio, reconócelo con una afirmación sencilla, no para mí, sino para ti. Yo soy elegido. Confío en la protección de Dios. No me abandono más. Permanece en paz. El tiempo perfecto no se adelanta ni se retrasa. Lo verdadero no te herirá, te sostendrá.